Buenas, quien les habla Carlos Gasperi, y en este video, en conjunto con mi compañera, les hablaremos acerca de dos proyectos de investigación, uno positivista o cuantitativo y otro postpositivista o cualitativo, y haremos una comparación entre estos dos. Del lado cuantitativo tenemos que un proyecto titulado Influencia en las estrategias comunicacionales en la promoción de una maternidad saludable y segura en el Centro de Salud Vallecito Puno, realizado en 2016. Y del lado cualitativo tenemos el análisis del discurso multimodal del humor gráfico político sobre la crisis venezolana entre mayo y julio de 2018, proyecto realizado en 2019. Como variables tenemos que del lado cuantitativo, la variable independiente es las estrategias comunicacionales y la variable dependiente es la promoción de una maternidad saludable y segura. Mientras que del lado cualitativo tenemos que las variables son discurso de la caricatura, diseño ideativo, mensaje icónico y verbal de la caricatura, producción de la caricatura y la distribución de la caricatura en los medios de comunicación. Como problema de objeto de estudio, tenemos que del lado cuantitativo, la investigación se centra en la identificación y análisis de la influencia de las estrategias comunicacionales en la promoción de una maternidad saludable, surgiendo como necesidad debido a la creciente mortalidad materna que se desarrolla en las zonas rurales, teniendo así como núcleo de estudio el Centro de Salud Vallecito Puno en Perú. Y del lado cualitativo tenemos que el objeto de estudio es la investigación que se basa en el análisis e interpretación de los recursos gráficos de humor políticos de los caricaturistas Fernando Pinilla, Raima Suprani, Eduardo Sanabria y Roberto Weil, y su conexión con el contexto sociopolítico y económico del país entre mayo y julio de 2018. Como preguntas interrogantes tenemos del lado cuantitativo la pregunta de qué manera influyen las estrategias comunicacionales y las estrategias de información y de capacitación en la promoción de la maternidad saludable y segura en el Centro de Salud Vallecito de Puno. Mientras que del lado cualitativo tenemos, primero, cuáles son los recursos icónicos lingüísticos utilizados por estos caricaturistas entre mayo y julio de 2018, cuál es el contexto político histórico vinculado en esta producción entre esa fecha, y cuál es el discurso político crítico que se expresa en estas caricaturas realizadas en esa fecha. ¿Cuáles son los objetivos generales? En el lado cuantitativo tenemos que el objetivo general es identificar la influencia de las estrategias comunicacionales en la promoción de una maternidad saludable y segura en el Centro de Salud Vallecito de Puno. Mientras que del lado cualitativo tenemos como objetivo general analizar el discurso multimodal del humor gráfico político sobre la crisis venezolana entre mayo y julio de 2018. Como objetivos específicos tenemos, del lado cuantitativo, analizar la influencia de las estrategias de información en la promoción de una maternidad saludable y segura en el Centro de Salud Vallecito de Puno, y determinar la influencia de las estrategias de capacitación en la promoción de una maternidad saludable y segura en el Centro de Salud Vallecito de Puno. Y del lado cualitativo tenemos como objetivos específicos identificar los recursos icónicos y lingüísticos usados por los caricaturistas Fernando Pinilla, Raima Suprani, Eduardo Sanabria y Roberto Weil para expresar su discurso multimodal entre mayo y julio de 2018. Segundo, descubrir los contextos vinculados con la producción de las caricaturas de estos caricaturistas entre mayo y julio de 2018 e interpretar el discurso multimodal que se aplica en estas caricaturas de estos artistas entre la crisis política de mayo y julio de 2018. Y por último tenemos como alcance y limitaciones que del lado cuantitativo se trata de una investigación correlacional explicativa y su alcance es el Centro de Salud Vallecito Puno. Y las limitaciones aparentemente no tienen. Mientras que del lado cualitativo, las alcances y las limitaciones no aplican. Soy María Daniela Díaz y vamos a hablar sobre el primer caso de investigación del método cualitativo. Antecedentes. Estos se basan en el título y el autor del trabajo, los cuales son: en primer lugar, encontramos el trabajo de Michael y Forti 2014, titulado como La caricatura política como discurso multimodal, una propuesta de abordaje. En segundo lugar, tenemos el realizado por Rincón en 2015, que es titulado como Caricatura y cultura política durante Uribe Valdés 2002-2010. Otro estudio relacionado con la temática que fue llevado a cabo por Sabit Sanur en 2016 fue titulado como Humor y discurso político. El humor como recurso de opinión y crítica de la prensa contemporánea, griega y española. Por otra parte tenemos el de Jiménez de 2016, que realizó su trabajo titulado como Aproximación a la caricatura editorial en el periodo del presidente Rafael Correa Delgado.
Y por último, y menos importante, tenemos el que fue desarrollado por Cirac y Cofaro en 2015, denominado el stand-up comedy en Venezuela, una visión desde la estética de la recepción. Todos aquellos tienen algo en común, que es la comedia, como núcleo para sobrellevar la situación que está atravesando Venezuela a través de varias plataformas, ya sea en papel, como lo son las caricaturas, hasta las presentaciones en vivo, como son los stand-ups. Muy bien, hablemos de las bases teóricas. Estas corresponden con humor político, humor gráfico político y caricatura política. Vendría después lo que son las bases legales, pero desafortunadamente este trabajo no cuenta con ellas. Bien, entonces, ¿cuáles son las definiciones de los términos? Tenemos el análisis crítico del discurso, el análisis crítico multimodal, la caricatura, discurso, el humor político, multimodal, semiótica, semiótica de la imagen y semiótica social. Después de esto vendría lo que son la operación de variables, pero al igual que las bases legales, este trabajo no las contiene. Muchísimas gracias por su atención. Marco teórico de la investigación cuantitativa. Antecedentes. Ámbito internacional. La estrategia de UNICEF en América Latina y el Caribe para contribuir a la reducción de la morbomortalidad materna, neonatal e infantil 2011-2015. Por otra parte, Mendoza 2009 de la Universidad de San Carlos de Guatemala presenta estrategias de comunicación y promoción para una maternidad responsable y saludable. Ámbito nacional. Resumen ejecutivo del Ministerio de Salud 2006, avanzando hacia una maternidad segura en Perú. Ámbito regional. Estrada de 2003 realizó la investigación Voces de Mujeres y Maras de Perú. Bases teóricas. La Organización Mundial de la Salud, OMS, la Organización de las Naciones Unidas, Vives y Peinado, VAR. Bases legales no aplica. Definición de términos: afiches, capacitación, comunicación, dípticos, embarazos, estrategias comunicacionales, influencia, información, maternidad saludable y segura, microred, movilización, prevención, promoción y salud. Operacionalización de las variables. Variables independientes tienen estrategias comunicacionales, dimensiones, estrategias de información en salud, estrategias de capacitación de salud, y variables independientes, promoción de una maternidad saludable y segura. Las dimensiones: prácticas saludables, conocimiento, control de embarazo, alimentación adecuada, conocimientos de signos de alarma durante el embarazo y parto, y cuidados después del parto. Muchas gracias. Mi nombre es Harumi Pandey y yo hablaré sobre el paradigma, el diseño, la validez del instrumento, entre otras características de la investigación cualitativa. En cuanto al paradigma de la investigación cualitativa seleccionada, este corresponde al paradigma interpretativo, que es distinto al paradigma positivista utilizado en la investigación cuantitativa, puesto que aquí el hecho o fenómeno que se estudia no es independiente al investigador, sino que éste se ve inmerso en dicha realidad y por lo tanto maneja una interacción directa con ella. Este tipo de investigación se utiliza para describir o explicar una realidad determinada en base a la percepción de todas aquellas personas que participan en ella. Se trata de una investigación de enfoque semiótico, puesto que busca analizar los discursos de las caricaturas de humor político. La semiótica se encarga justamente de estudiar cómo se utilizan los signos para crear y transmitir sentidos y significados en la comunicación. El método utilizado fue el método cualitativo, que utiliza métodos distintos a las encuestas y a los experimentos, como las entrevistas abiertas, los grupos de discusión o los métodos de interacción participante. El método cualitativo permite estudiar la realidad dentro de su entorno natural y generar interpretaciones de significados culturales o ideológicos y no numéricos o proporcionales.
En cuanto al diseño de la investigación, este corresponde a un diseño cualitativo, que es aquel utilizado en todas las investigaciones que estudian comportamientos humanos o fenómenos sociales, y se trata de un diseño más flexible a aquellos utilizados en la investigación cuantitativa, puesto que aquí no se sigue una metodología sistemática, sino que se puede realizar la recolección de datos mediante distintos métodos. La investigación se clasifica dentro de una investigación descriptiva fenomenológica. Descriptiva puesto que busca especificar las características presentes en los discursos multimodales del humor gráfico político. Y fenomenológica puesto que su objetivo es analizar las percepciones o las perspectivas de distintas personas en cuanto a un mismo fenómeno. En este caso se tomó las caricaturas de distintos autores para analizar el fenómeno social, como fue la crisis política del país entre mayo y julio de 2018. Por otra parte, la técnica utilizada para la recolección de datos fue la observación, que no es más que una técnica en la que se utilizan los sentidos para captar toda aquella información necesaria para el desarrollo de la investigación. En el caso de esta investigación se utilizó la observación participante, que es una técnica interactiva de recogida de información que requiere la implicación del observador en el fenómeno o hecho que se está observando. Por otra parte, el instrumento que se utilizó fue el diario de campo. Esta es una herramienta que nos permite llevar una secuencia o un orden de los datos que recolectemos. En el caso de la investigación, se tomaron distintas caricaturas y se ordenaron en forma cronológica, y este diario sirvió para registrar todos estos datos. La validez del instrumento se midió en base a los criterios de credibilidad, considerado también como validez interna, y transferibilidad, conocido como validez externa. La credibilidad se refiere a cómo los resultados de una investigación son verdaderos para las personas que fueron estudiadas o para todos aquellos que han experimentado o sido partícipes del fenómeno investigado. Y la transferibilidad se refiere a la posibilidad de extender los resultados de la investigación a otras poblaciones. La fiabilidad de la investigación se determina a partir del criterio de dependencia, que se refiere a la capacidad de replicar un estudio, es decir, a recolectar datos similares, realizar el mismo procedimiento y generar resultados equivalentes. En el caso de la investigación no es posible su replicabilidad, sin embargo se tomó en cuenta este criterio para la metodología usada y los hallazgos obtenidos. Buenos días, mi nombre es Victoria Dellán, pertenezco a la Universidad Fermín Toro y hoy les voy a hablar sobre la parte cuantitativa del proyecto. En la investigación cuantitativa, en el paradigma, se dice que busca los hechos o causas de los fenómenos sociales para así los fenómenos hacerse más independientes. En esta investigación, el enfoque fue que la investigación fue marcada en un enfoque cuantitativo. La investigación cuantitativa asume la realidad objetiva. También en el método del desarrollo, este proyecto se hizo con un método descriptivo, en donde comprende la descripción, registro o el análisis. Este proyecto cuantitativo tiene un diseño que se trata experimental. La parte cuantitativa de este proyecto tiene un tipo de investigación la cual es correlacional explicativa. Este tipo de estudio tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos válidos.
La modalidad de este proyecto fue factible, según la OPEL en 1998. Por otros puntos, hay que destacar que la parte cuantitativa en la técnica, en la confiabilidad y la afiabilidad, a comparación con la cualitativa, fue para medir el grado de confiabilidad de tal instrumento, lo cual se utilizó una consistencia interna. Gracias.